Ahora sí, ya, bueno. Bueno, este, ahora sí. Bueno, vamos a ver, vamos a repetir todo de nuevo, no pasa nada. Bueno, el interior de la célula. Así como ya lo había mencionado antes, mil disculpas en serio, el interior de la célula en sí, todo lo que ustedes estudiaron la primera semana fue todo lo exterior a la célula, todo lo que se encuentra en la superficie de la célula y lo básico de lo que era la célula en sí, ¿ok? Este, Ahora nos toca estudiar lo de adentro de la célula. La célula, así como el cuerpo humano, tiene una parte superficial y una parte interna. Y en la parte interna vamos a encontrar los órganos de la célula, que ya lo veremos más adelante, y asimismo su esqueleto. ¿Ok? Y eso es lo que nos vamos a estudiar ahorita, su esqueleto. Primero empezando por la palabra citoesqueleto. Esqueleto, y cito de célula. Este va a ser el esqueleto de la célula. Así como el esqueleto humano, la célula, como el esqueleto humano también le da rigidez, protección, movimiento y algunas otras funciones como funciones hematopoyéticas. En la célula, el esqueleto también te va a ayudar a todas esas funciones, por así decirlo. Obviamente no es un esqueleto así de rígido y duro como el del ser humano, pero sí tiene sus cosas, como por ejemplo, le ayuda a dar forma, le ayuda a dar sostén, le ayuda también a la movilidad externa e interna de la célula. ¿Por qué yo lo menciono así? Porque el citoesqueleto lo va a ayudar a que la célula se mueva. En sí tampoco es que lo mueve un gran rango, pero sí le da una movilidad reducida. Una movilidad, como aquí lo dice, que movimiento de la célula como un todo, es como que si se arrastrara, ya. Pero también ayuda a los movimientos internos de los organelos y algunas otras sustancias, que ya lo veremos cuando veamos los microtúbulos, ¿ok? Entonces, en sí ese es el citoesqueleto, ya es el esqueleto de la célula. El citoesqueleto se va a conformar por tres grandes fibras. Estas fibras se van, por así decirlo, a desarrollar mediante proteínas, ¿ok? Eh, Pueden ser diferentes tipos y cada fibra va a tener una proteína en específico, ¿ok? Empezando con los microfilamentos. Los microfilamentos van a ser los más pequeños, van a medir entre 6 nanómetros, pero a pesar de que sean pequeños, son los más resistentes y son los más fuertes. En realidad, esto se debe a que tienen una proteína denominada actina, exactamente la actina alfa, ¿ya? Esta proteína van a ser como una especie de hilos. Si ustedes ven una piola, ustedes pueden ver que las piolas es literalmente como que si fueran pedazos de hilo que lo hebran y lo hacen como que más grueso. Más o menos son así los microfilamentos también. Es una especie de diélice, por así decirlo, pero la actina se va a empezar, los polímeros de actina se van a empezar a juntar y se van a empezar a hebrar entre los dos y van a formar este microfilamento, que a pesar de ser el más pequeño es más resistente, como ya les dije. En sí, este microfilamento, como ustedes ven aquí, se encuentra en el exterior de la célula, o sea, están dentro de la célula, pero están en la parte más superficial, están como que en los márgenes. Y esto le va a ayudar a dar la forma. Si una célula es cuadrada, si una célula es circular, si una célula es cilíndrica, si es de una especie de forma, se va a deber gracias a los microfilamentos, ¿ok? Y es por eso que aquí el libro nos menciona que es el esqueleto de la membrana, forma toda esta red fibrosa o esta red terminal que es el esqueleto de la membrana, porque este es el que le va a dar esa forma, es el que le va a dar, por así decirlo, como la forma, una especie de sostén, pero no solamente es el que le da la forma. Otra cosa importante de estos microfilamentos es que en sí, como es el esqueleto en sí, si estos microfilamentos tienen proyecciones hacia afuera de la célula, van a formar lo que nosotros conocemos como microvellosidades, por ejemplo. Las microvellosidades, si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan, las microvellosidades dentro tenía filamentos de actina, también tenía otra proteína llamada vinina, que era la encargada de por así decirlo, dar el margen hasta dónde van a llegar esas vaginaciones. Entonces, cuando los microfilamentos se vaginan, también van a ayudar a cambiar morfológicamente en la célula en sí, ¿ya? Entonces, por eso es que se le dice que estos son los filamentos que te van a dar la forma morfológica a la célula, ¿ok? Eso con respecto a los microfilamentos. Ahora nos vamos a los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios será, digamos, la segunda más grande o la segunda menos pequeña. Va a medir entre 8 y 10 nanómetros de diámetro.
Ya, y estos son más gruesos y son un poquito más firmes, pero no lo veamos como que de firme, de resistente o de fuerza, sino de como que de tensión. ¿Por qué? Porque la principal función de los filamentos intermedios van a ser darte la resistencia mecánica, darte esa resistencia a la tensión que va a sufrir la célula, que en algún momento una célula se puede inflar de más cuando se entra mucha agua. Cuando entra mucha agua y cambia, por así decirlo, la polaridad de la célula, a veces entra mucha agua en la célula y se infla de más. Y si se infla de más, esta se extiende de más. ¿Y qué es lo que puede pasar? Se puede llegar a explotar. Pero los filamentos intermedios son los aquellos que van a hacer esa resistencia, que la célula sufra y que la célula no sufre ese tipo de tensiones. ¿Ok? No solo eso, sino es que los libros nos dicen que estos filamentos intermedios nacen exactamente, no es que nacen, pero su principal estadio donde se encuentran generalmente va a ser en la envoltura nuclear del núcleo. ¿Ok? ¿Y por qué se encuentran en la envoltura nuclear? Porque estos filamentos intermedios van a ser aquellos que van a ayudar cuando nosotros ya estudiamos núcleo. Estos filamentos intermedios van a ser aquellos que literalmente le den como que la forma circular al núcleo y que todo lo que esté dentro del núcleo, todo lo que es el nucleoplasma, que es el citoplasma del núcleo, que lo veremos más adelante, no se vaya por toda la célula. ¿Ok? Y de ahí nacen todos estos filamentos alrededor de todas las células, como vemos aquí en la imagen, es decir, el núcleo está como que hace como un anillo de presión en el núcleo para que no se desparrame todo lo que está en el núcleo, y de ahí nacen otros filamentos periféricamente de la célula, y es lo que le da la tensión. Ahora, también no solamente le da la resistencia a la tensión, a la resistencia mecánica a la célula, sino es que también va a participar en las uniones celulares vecinas. Hay diferentes tipos de uniones celulares, sonolocludes, fascia adherens, son como tres o cuatro. Eso ustedes la van a ver después en primer ciclo, pero no se estresen ahorita, solo quédense que los filamentos intermedios les van a ayudar a dar la resistencia mecánica o la resistencia de tensión a la célula, que si se estira mucho no se dañe, y asimismo también te va a ayudar a que se pueda comunicar por medio de estas uniones celulares con otras células. Ojito, no solo a eso, sino es que los filamentos intermedios, cuando uno está en mitosis, van a ser aquellos que también en combinación con la actina y los microfilamentos van a crear una especie de anillo de presión que va a terminar separando las dos células. Eso se lo conoce como citoquinesis. Entonces, déjeme. Ya está, ahora sí. Este, entonces, esas son las funciones más específicas de los filamentos intermedios. Ahora, ¿por qué puse aquí la queratina? Porque, como yo les mencioné, los filamentos intermedios todos los filamentos van a ser un conjunto fibroso, pero hecho de proteínas. Y la mayoría de los filamentos intermedios que tenemos en el cuerpo humano, por ejemplo, los pelos, van a ser agrupaciones de queratina. Nuestra parte escamosa de la piel, la que nos protege de los rayos del sol, la que también nos protege de la permeabilidad del agua, van a ser filamentos intermedios que literalmente son filamentos intermedios, pero que se agruparon gracias a la proteína de la queratina. Entonces lo que encontramos en las uñas, en el pelo y como les dije, en la parte superficial de la piel es la proteína queratina. Entonces, estos son uno de los principales filamentos intermedios. Eso no quiere decir que se va a encontrar en todas las células, pero sí en la mayoría del cuerpo humano se presenta esta proteína que es la queratina. Puede haber otras proteínas más. Me parece que una de ellas puede ser también la miosina, no me acuerdo bien claro, pero este, partiendo de ahí, ¿ok? Ahora, ya de aquí vamos a ver el último filamento, que van a ser los microtúbulos, ¿ok? Este, chuta, no se cargó el video, bueno, no importa. Los microtúbulos primeramente van a ser los filamentos más grandes, ¿ok? Y van a medir entre 25 nanómetros de diámetro. Va a ser cilíndricos y van a estar conformados por 13 hebras paralelas llamadas protofilamentos. ¿Qué son los protofilamentos? Todo esto que está aquí son los microtúbulos. Pero si se dan cuenta que es como que los microtúbulos están hechos como que de una, dos, 13 filas, por así decirlo. Ya, estas filitas, cada una de estas filas son los protofilamentos. Y cada uno de estos protofilamentos van a estar constituidos por dímeros de una proteína denominada tubulina. Todos los microtúbulos de la célula van a estar hechos por la tubulina. Tanto la alfa como la beta van a formar estos protofilamentos, y cuando hay 13 protofilamentos van a formar un microtúbulo.
¿ok? Entonces, la unidad básica de los microtúbulos, ¿cuál sería? La tubulina, alfa y beta, pero solo la tubulina para que no se enreden mucho, ¿ya? Y cuando estas tubulinas se agrupan, forman un protofilamento. Y la unión de 13 protofilamentos son los encargados de formar un microtúbulo, ¿ya? ¿Cuál es la función de los microtúbulos? Pues la principal función de los microtúbulos va a ser que va a formar una especie de rieles, como una especie de ferrocarril a lo largo de toda la célula. Va a coger y se va a expandir pum, pum, pum por todos los lados de la célula y se va a juntar con las demás organelas, ¿ya? Y gracias a la interacción de unas proteínas de estas organelas, van a ayudar a que estos microtúbulos sean como una especie de ferrocarril y que estas organelas viajen por toda la célula a través de estos, que son los microtúbulos. ¿Cómo es que en la imagen? Esto, digamos, puede ser una organela, esto es un microtúbulo, y una proteína va a ayudar a que como que se enganche al microtúbulo y que ésta camine, por así moviéndose dentro de la célula, ¿ok? Y no solo eso, o sea, también ayuda al movimiento interno, pero los microtúbulos también van a formar lo que nosotros conocemos como los hilos y flagelos. Entonces, gracias a los microtúbulos, también vamos a tener los hilos y flagelos, y los flagelos también van a ayudar, por ejemplo, al espermatozoide que tiene un flagelo, una cola, a ayudar a moverse por toda la cavidad uterina. Y los cilios a nivel del epitelio respiratorio te va a ayudar a mover o sacar, bueno, mover, barrer alguna sustancia de tu seno respiratorio, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de los microtúbulos en sí. También, tanto los filamentos intermedios como los microfilamentos y los microtúbulos van a ayudar también a la forma, al sostén y todo, pero ahí están sus principales funciones. Microfilamentos es literalmente el esqueleto, el que le da la forma morfológica a la célula. Este, los filamentos intermedios, la resistencia mecánica y las uniones celulares. Y los microtúbulos, movimiento de la célula, tanto interno como externamente. ¿Ok? ¿Quedó en claro todo lo del citoesqueleto, por si acaso? Se ven los microtúbulos. ¿Dónde? Se te escuchó bajito, no te puedes escuchar, lo siento. ¿Puedes Se ven los explicar la microtúbulos. imagen de abajo? Esta imagen de aquí abajo. Sí, la que está como verde. Ya. Este era un GIF. Deja ver si puedo. Aquí tiro mi perro, muévete. Bueno. Este era un GIF. Ya, lo que intenté explicar aquí es que primeramente lo que tenemos aquí abajo, esto que ven aquí abajo son los microtúbulos, ya. Como yo les mencioné, como pueden ver en la imagen de acá, los microtúbulos se van a ver envueltos por casi toda la célula. Y su principal función es ayudar al movimiento, ¿ok? Internamente de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que esto es una organela, ya veremos lo que es, ya. Pero para resumirte ahorita en organela, son los órganos que están dentro de la célula, ya. Sus órganos, por así decirlo. Ya. Y esto que está aquí es la organela y lo de acá abajo son los microtúbulos. Y esto que está aquí, que tiene como que esta cosa naranja, es una proteína específica que te va a ayudar al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que esto de aquí se quiere mover por una causa metabólica, por algo se tiene que mover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llama una proteína, llama por así decirlo a alguien que empuje la silla de ruedas. Entonces viene la proteína, se ancla lo que es el organela y se ancla también al microtúbulo. Entonces, si ves que tiene como una especie de patitas, ya, literalmente lo que hace es que se empieza a mover las patitas. A ver si puedo encontrar el GIF, sale mucho más fácil. Se lo digo. ¿Y eso puede ser Microtúbulo. necesariamente una proteína o también puede ser una hormona? No, no, es una proteína. Solo una proteína. Sí, es una proteína. Ya, mire, es tipo así como se ve aquí en el GIF. A ver si carga. A ver si le. Mira, es tipo así, ¿sí ves? Así es como ayuda en sí los microtúbulos en el movimiento interno. Es como que los microtúbulos fueran el camino y la proteína es el que, es como que, sí, los microtúbulos es el camino y viene la proteína a ser como que el medio de transporte. Entonces es como que así va dándolo por todas las células, ¿sí me explico? Ya. Entonces así es que ayuda al movimiento. Esa sería la imagen explicada. Con respecto a tu pregunta,
No, las hormonas, bueno, ahorita no le va a tocar las hormonas a ustedes, pero las hormonas no son, por así decirlo, proteínas, son más las hormonas van a servir más como para estimular algo. Es como un mensajero que va a ayudar a estimular algo. Por ejemplo, cuando uno el mayor ejemplo es la dopamina, por ejemplo. Cuando no es que la dopamina en sí te hace feliz, pero es una hormona que estimula, digamos que estimula al cerebro y justamente lo que lo estimula al cerebro es lo que te produce ese momento de excitación, el momento de felicidad, ¿ok? Así mismo, si nosotros hablamos a nivel de lo que es la pubertad, existen hormonas como el FSH y LH que lo van a ver en Génesis, y esas van a estimular a otra célula más para que ésta produzca algo. O sea, son estimuladores. En cambio, las proteínas no exactamente son estimuladores. Existen muchos tipos de proteínas. Proteínas de membrana, existen también proteínas que te van, proteínas para metabolismo y otras cosas más. Entonces, es como que ahí está la diferencia ya. Entonces, no, es una proteína que viene y se ancla y esta es la que te ayuda a mover, por así decirlo, los organelas dentro de la célula. Sí quedó claro todo sobre eso para pasar a organelas. Todo lo del citoesqueleto, por si acaso, sí. Voy a tomarlo como un sí. Ya. Ahora, las organelas. Las organelas en sí son literalmente los órganos de las células. ¿Ok? No puse el cuadro aquí, de aquí se los paso. Me olvidé ponerlo. Pero lo principal que tienen que saber es que existen organelas que van a ser de membrana y las que no son de membrana. Justamente el primer párrafo de organelas, no lo puse, perdón. Pero me parece que los de membrana es la mitocondria, eh, núcleo, aparte de Golgi, y parece que peroxisoma y lisosomas. Y lo que es retículo endoplasmático y lo que es ribosomas no lo son. Pero bueno, eso se los paso después para no tratar de ahorita confundirlos. Pero vamos con la primera organela, que va a ser el núcleo, ¿ok? El núcleo literalmente, primero va a ser la organela más grande, ¿ok? Y asimismo se va a poder ver en un microscopio. Cuando ustedes vean una célula a través del microscopio en primer ciclo, en micropráctica, se van a dar cuenta que la única organela que van a poder ver en cualquier célula va a ser el núcleo. Y va a ser una cosita redonda negra a veces, o morada, dependiendo de la tensión, ¿ok? El núcleo, la mayoría de las células tienen un solo núcleo, la mayoría, pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, las células musculares a veces son polinucleadas. Cuando ustedes escuchan el término polinucleadas, quiere decir poli, muchas, nucleadas, núcleo, ¿ok? La mayoría es mononucleada, es decir, que solo tiene un núcleo en la célula, que la célula tiene un núcleo, perdón. Pero hay algunas células, hay excepciones, dependiendo en qué lugar se encuentren, que tienen diferentes núcleos. Asimismo, no solamente morfológicamente, sino que patológicamente también una puede haber una falla, ¿ok? Puede haber una falla a nivel celular y esto produzca que haya una célula polinucleada o una célula morfa, o una célula, sí, una célula morfa. Entonces, esos serán tipos, por así decirlo, cuándo variarían el número, la cantidad de núcleos a nivel celular, ¿ok? Ahora, no todas las células del cuerpo humano tienen núcleo. Por ejemplo, los eritrocitos no la tienen, son los glóbulos rojos, ¿ok? Porque su función como glóbulos rojos en el literal no es necesario que tengan un núcleo, porque ya verán qué es lo que tiene el núcleo y en la siguiente semana se darán cuenta de lo importante del núcleo en sí, ¿ok? Entonces, solo quedémonos que el núcleo es el organelo más grande y este mismo núcleo, cuando ustedes lo ven por un microscopio electrónico, van a poder ver además, digamos, todas sus partes. Primeramente, una membrana nuclear, ¿ok? Que va a ser una membrana que va a rodear a todo el núcleo, también conocida como envoltura nuclear, ¿ok? Dentro de esta membrana nuclear se va a encontrar perforada, así como los quesos animados, así, que tienen esos huequitos. Asimismo, esta membrana nuclear se va a ver ametrallada, se va a ver penetrada por algunos poros, que ellos se lo denominan poros nucleares. Ustedes se dan cuenta que aquí la envoltura nuclear está penetrada por unos poros, por unos huequitos,
¿Y cuál es la importancia de estos poros? Cuando ustedes ya ven lo que es transcripción, traducción y sintetización, ya que es la siguiente semana, ustedes se darán cuenta que a través de estos poros entre el ARN mensajero, por así decirlo, copiar y transcribirlo del ADN, porque es importante que sepan esto. El ADN no puede salir del núcleo, solo puede entrar y salir el ARN, pero el ADN no puede entrar al núcleo. ¿Ok? Entonces, estos poros nucleares sirven para eso, para que el ARN entre a copiar y a transcribir lo que está, a copiar lo que está dentro de lo que es lo que es lo que es el material genético, que es lo que está en el ADN. ¿Ok? Asimismo, pues necesito que voy a conectar mi computadora que se está muriendo, pero. Perdón, ya. Asimismo, cerca de la membrana nuclear, o sea, cerca de todo lo de afuera, se encuentra una zona estrecha, que se va a llamar la lámina nuclear. Aquí no se ve en esta imagen, pero digamos que justamente aquí afuera hay como así lo dibujan, que tiene como que una especie de lagunita por aquí abajito, por afuera. Esa es lo que es la lámina nuclear, ¿ok? Y así mismo se va a conformar por una red de filamentos intermedios, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, yo les dije que la lámina nuclear los filamentos intermedios en la función de la lámina nuclear, iba a ayudar a que todo lo que se encuentre dentro del núcleo no se desparrame. Y se supone que de aquí, desde la lámina nuclear que se encuentra aquí en el núcleo, en las partes externas del núcleo, es la que nos va a ayudar a que, primero, todo lo que se encuentre dentro del núcleo no se desparrame o no se salga. Y segundo, de aquí van a nacer y se van a empezar a distribuir literalmente por todas las partes periféricas de la célula para ayudarte al sostén o a la tensión celular. ¿Ok? Asimismo, esta lámina nuclear va a ser la encargada de proponer la regulación del ciclo de la vida celular. ¿Qué quiere decir esto? Que esta va a ser la encargada de, por así decirlo, ver si a nivel, si dentro del núcleo no hay alguna no una malformación, pero una anormalidad, o si la célula está muy vieja, esta va a ser la responsable de avisar, oye, esta célula está muy vieja, hay que ponerla en apoptosis porque puede hacer daño a nivel del humano. Entonces, ¿qué es apoptosis? Es la muerte celular programada. Es literalmente que la célula coge y dice, me voy a matar, y se muere, y literalmente se mata. Viene una proteína, la mata literalmente, y otra célula hace mitosis y reemplaza la célula vieja por una célula nueva. Es algo totalmente normal que pasa en nuestra vida cotidiana. Entonces, esta es una de las encargadas de hacer eso, es ¿ok? Ahora, todo lo que se encuentra dentro de lo que es todo el núcleo, o sea, todo esto que está aquí, por decirlo, todo lo que se encuentra, todo el contenido, así como el contenido de la célula del citoplasma, todo el contenido del núcleo se va a llamar nucleoplasma. Plasma, obviamente, y núcleo porque está dentro del núcleo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este nucleoplasma tiene cromatina, ¿ok? Y por así decirlo, la cromatina va a ser, dentro del nucleoplasma, las cromatinas van a ser esas se le puede llamar, digamos, los cromosomas, ¿ya? Pero es donde va a estar, digamos, que adjuntado todo el material genético, ¿ok? Entonces, estas cromatinas van a tener, dentro de esta cromatina va a haber una especie de manchas oscuras, o una especie de bolas oscuras, que son los nucleolos. ¿Y cuál es la importancia de los nucleolos? Los nucleolos, a diferencia, digamos, de lo que es el nucleoplasma o la cromatina, en el nucleoplasma o cromatina donde va a estar todo el material genético, o sea, el ADN va a estar ahí, pero en el nucleolo no está el ADN. El nucleolo lo que nos va a ayudar es formar ribosomas. ¿Y cuál es la importancia de los ribosomas? Los ribosomas son demasiado importantes porque aquí donde va, por así decirlo, a haber el proceso de traducción, transcripción y sintetización de algunas proteínas, etcétera, que eso ya lo van a ver más adelante, ¿ok? Entonces, eso es todo con respecto al núcleo. ¿Tienen alguna pregunta acerca del núcleo, por si acaso? El siguiente es el retículo endoplasmático. ¿Ok? Aquí lo que tienen que saber en realidad es que el retículo endoplasmático primero va a ser una pequeña red, ¿ya? Y estas se van a hacer desde la lámina nuclear. ¿Ok? Pero lo importante que tienen que saber es que el retículo endoplasmático se va a dividir en dos, en rugoso y en liso.
y que cada uno va a ocupar una función específica. Por ejemplo, ¿por qué se le dice que es retículo endoplasmático rugoso? Porque cuando ustedes lo vean, cuando ustedes no, porque eso no se puede ver, pero cuando se ve a nivel de microscopio de transmisión electrónica, va a tener algunas rugosidades, ¿ok? Por eso se le dice rugoso. Y cuando se ve cuando se ve al microscopio electrónico el liso, se va a ver liso. Pero, ¿por qué se ve rugoso? Porque el retículo endoplasmático rugoso tiene lo que nosotros conocemos como ribosomas, que ya lo veremos ahorita. Entonces, yo tengo una foto, aquí pueden ver, por ejemplo, aquí está el núcleo, la mina nuclear, y de ahí sobresalen unos pliegues, ¿ok? Que son los retículos endoplasmáticos, tanto el rugoso, que tiene estos puntitos, que son los ribosomas, como el liso, que no tiene esos puntitos, ¿ok? Ahora sí, el retículo endoplasmático rugoso, ¿para qué va a ser importante? Porque el retículo endoplasmático rugoso va a producir fosfolípidos, va a producir proteínas también en las membranas, va a sintetizar proteínas, y etcétera. Asimismo, también puede sintetizar con los lisosomas, que sí, ya veremos más adelante qué son los lisosomas, ¿ok? En sí, el retículo endoplasmático rugoso va a estar, por así decirlo, más desarrollado en células que tengan que ver con síntesis de proteínas o que tengan que ver con glándulas o al mismo tiempo relacionadas con el tracto digestivo. ¿Por qué estas células tienen una mayor cantidad de retículos endoplasmáticos rugosos? Porque como lo menciona el libro, estas ayudan a sintetizar más proteínas, ¿ya? Y en sí, ¿cómo te ayuda a sintetizar proteínas? Debido a que tienen lo que son los ribosomas, ¿ok? ¿Qué son los ribosomas? En sí, primero, son productos, ¿quiénes traen los ribosomas? Lo traen el nucleolo. Pero este ribosoma, no me voy a meter ahorita mucho el tema porque ese es el tema de la próxima semana y es pesado, pero lo que tienen que saber es que los ribosomas van a ser pequeñas bolitas en las cuales por ahí va a pasar una cadena de ARN y estas van a ser las encargadas de producir proteínas, leyendo estas cadenas de ARN. ¿Cómo traen las proteínas? Nosotros tenemos que saber que las proteínas son largas cadenas. O sea, no es como que tipo una proteína es una cosa que ustedes ven ahí y eso es proteína, no. La proteína está conformada por una unidad básica, que son los aminoácidos. Entonces, las proteínas tienen aminoácidos, ¿ok? Y cuando estos aminoácidos se agrupan en largas cadenas polipeptídicas, es decir, de 4 o 5 más cadenas, es cuando se forma la proteína. Entonces, ¿qué es lo que hace el ribosoma? Primeramente, el ARN mensajero va hacia el núcleo, copia literalmente, plagia lo que está en el ADN, lo lleva al ribosoma y el ribosoma es como que un sándwich, coge y lo agarra así, pum, y lo tiene ahí encerrado. Y lo que lo tiene aquí encerrado digamos que con los dedos lee 1, 2 y 3. Y de ahí va a sacar una especie de genoma, dependiendo qué es lo que tiene. El ADN y el ARN está hecha por bases nitrogenadas, que son uracilo, citosol, adenina, guanina, timina, dependiendo cuál es ARN o ADN. Entonces, estos bases nitrogenadas los va a leer el ribosoma. ¿Ok? Y bueno, existe una tabla gigantesca en la cual, digamos que si tiene AGU, que es adenina, guanina, uracilo, va a producir un aminoácido como tal. Si tiene va a producir este aminoácido. Esa tabla tendrán que aprenderse la próxima semana. Pero en sí, para eso sirve el ribosoma. Entonces, si se dan cuenta, el ribosoma es en sí el que trae proteínas, porque es el que va formando los aminoácidos, el que lo va agrupando y es el que forma la proteína. Entonces, por eso es que el retículo endoplasmático rugoso se encuentra en lugares donde se necesita sintetizar muchas proteínas, por ejemplo, las glándulas digestivas o al mismo tiempo todo lo que sea tracto digestivo, porque ahí es donde se absorben todos los nutrientes, todas las aminoácidos, por así decirlo, del cuerpo, de los alimentos, ¿ok? Entonces, pues en sí, esa es la principal función del retículo endoplasmático rugoso. ¿Y por qué es rugoso? Porque tiene estos ribosomas pegados a sus paredes, ¿ok? ¿Alguna pregunta acerca del retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas, por si acaso? ¿Sí? Muy diferente a lo que es el retículo endoplasmático liso.
En sí, el retículo endoplasmático liso no tiene para nada, sí, absolutamente no tiene para nada ribosomas. Por eso es que se le dice liso. Y en realidad el retículo endoplasmático liso, aquí es como para que ustedes lo entiendan de una mejor manera, mientras el rugoso crea y sintetiza mejores cosas, el retículo endoplasmático liso en cambio desecha. Este va a ser la encargada de desechar y desintoxicar algunas varias cosas. Por ejemplo, cuando tú estás mareado, cuando tú estás borracho, lo que más trabaja es el retículo endoplasmático liso, porque el retículo endoplasmático liso va a ser aquel que va a coger y te va a eliminar el alcohol, el que te va a eliminar tu nivel de alcohol, porque te va a eliminar tu nivel de alcohol. Entonces, en órganos que se especializan en, por así decirlo, en desintoxicar o en botar sustancias, como el riñón, como el hígado, que son depuradores como tal del cuerpo humano, se van a encontrar en estas células mucho más retículos endoplasmáticos lisos, porque estas células en cambio van a ser las encargadas de qué, de desintoxicar, de depurar, de botar algunas sustancias que el cuerpo no necesita. El hígado, las células hepáticas van a estar plagadas de retículo endoplasmático liso, pero van a tener en cambio muy poco retículo endoplasmático rugoso. Asimismo, las células que son, por así decirlo, las células renales. La célula renal, el riñón como tal, ¿cuál es su principal función? Botar o filtrar las sustancias a través de la orina y expulsarlas, las sustancias que no necesites, como la urea, como el ácido úrico, como el amoníaco, etcétera, ¿ok? Entonces, en sí esa es la principal función del retículo endoplasmático liso. Ahora, no solamente sirve para desechar, el retículo endoplasmático liso también, gracias a los ácidos grasos, pueden también, por así decirlo, sintetizar hormonas. Entonces, también cuando nosotros hablamos de células las cuales su principal función es crear hormonas, va a haber un retículo endoplasmático liso mucho más marcado y desarrollado. Por ejemplo, en la hipófisis, las células de la hipófisis, como la hipófisis secreta algunas hormonas, asimismo va a tener full retículo endoplasmático liso. Las células de Leydig, que van a ser unas células que se encuentran en los testículos, que van a secretar testosterona, van a tener un retículo endoplasmático liso totalmente desarrollado, ¿ya? Porque necesita secretar estas hormonas, ¿ok? Entonces, en sí esas cosas son como que las principales funciones del retículo endoplasmático liso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda acerca del retículo endoplasmático para seguir nomás con las demás organelas? ¿Sí quedó claro eso? ¿Y todo bien? Luis, creo que tú estás diciendo algo, Luis. No te escucho. Déjame ver si puedo ver el chat. Está aquí el chat abierto. Sí, sí, sí. Bueno. Luis, si estás hablando, es que me sale que estás hablando, pero no me sale tu audio. No sé si los demás te escuchan, si puedes escribir nomás, por favor. Bueno, va a seguir entonces. Ya, entonces, de aquí el siguiente organelo que vamos a ver va a ser el aparato de Golgi. ¿Ok? El aparato de Golgi en sí va a ser una organela que va a estar primero hecha por cisternas sintetizadas por carbohidratos. ¿Ok? Dábense esto siempre, lo va a decir hasta para bioquímica. Carbohidratos es igual a DASA, literalmente. No es exactamente igual, pero se relacionan demasiado. Debido a la síntesis de carbohidratos, el cuerpo genera lo que es la grasa. Cuando hay un exceso de carbohidratos a nivel del cuerpo, como hay demasiados carbohidratos, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Lo almacena en grasas. ¿Ya? Ahora, dámense eso, como que la parte de Golgi fuera una especie de cuerpo grasoso, ¿ya? Pero ¿cuál es la importancia del aparato de Golgi? Primero, el aparato de Golgi le da los toques finales a la síntesis de proteínas y también a la síntesis de glucoproteínas. Cuando ustedes escuchan este término, glucoproteínas, lávense, proteínas, glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es una grasa. ¿Y qué es la grasa? Son carbohidratos, ¿ok? Ahora, este, cómo ayuda este aparato de Golgi a crear glucoproteínas? Pues primeramente, como yo les dije, el ribosoma
te trae las proteínas, te pone los aminoácidos, te lo crea, pero solo hasta ahí llega lo que es el ribosoma. O sea, el ribosoma no está apto para coger y decir, acabo de crear por ejemplo, actina. Ya, pero ¿dónde envío esto? No sé cómo enviar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta proteína, cogen y se la llevan al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi coge, eres esta actina. Ya listo, tú debes irte donde están los microfilamentos. Entonces el aparato de Golgi coge, la mira, la analiza, la empaqueta y la manda a donde debe de ir. Entonces el aparato de Golgi va a ser como una especie de correo. Le va a llegar todas las proteínas al aparato de Golgi y el aparato de Golgi, por medio de sus vesículas, van a ser encargadas de coger y decir, primero, ok, tu primera estás bien hecha, listo, se pasas a lo siguiente. ¿Para qué sirves? Sirve para los músculos, ya, ok, listo. Te empaqueto y te envía los músculos, por ejemplo, ya. Que estás mal desarrollada, listo. ¿Qué es lo que hace la parte de Golgi? Coge, llama una lisosima y esta lisosima la desecha, que ya veremos cuál es el trabajo de la lisosima, ya. Entonces, eso es lo que hace la parte de Golgi, es como que es como un verdadero correo, es como un verdadero no como una especie de agente de tránsito, por así decirlo. Ahora, también nos dice el libro que nos ayuda a sintetizar glucoproteínas. ¿Cómo nos ayuda a sintetizar glucoproteínas? Por ejemplo, viene y te manda el ribosoma, te coge y le manda a la parte de Golgi una proteína. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa proteína como tal, así, digamos, pongámosle un nombre, digamos que ya póngale la trombina. Esto no existe, por si acaso. Esto no existe, pero póngale la trombina. O sea, sí existe la proteína trombina, pero lo que voy a decir ahorita no tiene nada que ver. Pero póngale que él coge y el ribosoma trae la proteína trombina. Pero en el cuerpo humano tú no necesitas trombina, tú necesitas glucotrombina, ya, que es por así decirlo la proteína mezclada con la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte de Golgi? Te envía la trombina y dice, pero tú así no sirves, te tengo que añadir una glucosa. Entonces, coge un carbohidrato, lo desintetiza y la glucosa se la pone a la proteína. Y así forma una glucoproteína. Entonces, eso es lo que es importante de la parte de Golgi. Es como que literalmente empaqueta y te envía la proteína ya donde debería de ser, debería de estar. Entonces, es como que el ribosoma sea el que hace la proteína y el aparato de Golgi es el que es el encargado de distribuirla. Es el mejor ejemplo. ¿Ok? Eso tiene que ver con lo que es el aparato de Golgi. ¿Ok? Sí quedó claro lo que es el aparato de Golgi. La verdad, creo que es el organela más fácil en realidad. Simplemente lávenselo en la palabra clave que es como que el correo. Es el que empaqueta, literalmente. Ahí te resume toda la función del aparato de Golgi. Es el que empaqueta. ¿Ya? A ver, se quedó claro por si acaso. Sí. Ya. Ahora lisosomas quedan. Los lisosomas y los peroxisomas, pero primero se toma el lisosoma. El lisosoma va a ser una enzima, o sea, va a ser un conjunto de enzimas. Realmente va a ser como una especie de célula chiquita dentro de una célula, ¿ya? Que va a tener una membrana y va a tener unas enzimas, ¿ya? Existen más de 50 enzimas lisosómicas, pero en sí, ¿para qué sirven los lisosomas? Literalmente van a servir para eliminar, digerir o desechar organelos, componentes excedentes de la célula o que no sirven o botar algunas cosas que no necesitas. Por ejemplo, un claro ejemplo es que cuando te fagocitan alguna bacteria, eso lo ven en uno, pero cuando fagocitan algún virus, algún agente viral contra tu cuerpo humano y no es tan fuerte, ¿qué es lo que hace nomás la célula fagocitadora? Lo coge, se lo come, llama una lisosima y la lisosima la hidroliza, ¿ok? Y coge y pum, y la mata. Y ahí con eso ya está. Con eso ya la desechó. Así lo hace con diferentes cosas. Por ejemplo, si un organela o algún órgano de una célula está mal, ya está, por así decirlo, en las últimas, ya no sirve, llaman al lisosoma, el lisosoma saca enzimas y empiezan a hidrolizar la célula. Es literalmente coge y como que las pinchan, como para que se explote literalmente, ¿ok? Cuando el lisosoma coge y digiere a esta organela o a estas sustancias que la célula no necesita, se le denomina autofagia. Y cuando en sí el lisosoma libera las enzimas
para matar o para digerir a esta sustancia se lo denomina autólisis. Entonces, como para que tengan una idea, autofagia es cuando se la come, autólisis es cuando la mata y la desecha, ¿ok? Ese es el claro ejemplo, ese es, por así decirlo, el claro ejemplo del lisosoma, ¿ya? La autofagia es cuando se la come y el autólisis es cuando viene y pum, ya la mata y la desecha, ¿ok? Algo así parecido va a pasar con los peroxisomas, pero ¿cuál es la única diferencia entre los peroxisomas y los lisosomas? Que los lisosomas van a usar enzimas para hacer esto. En cambio, los peroxisomas no usan enzimas. ¿Qué es lo que hacen? Meten moléculas de oxígeno y esto va a hacer que sea, ¿y qué es lo que pasa cuando meten moléculas de oxígeno? Va a oxidar lo que esté dentro. Entonces, en sí, a la final, los peroxisomas su método, para así decirlo, de eliminar sustancias, van a ser metiendo oxígeno, oxidando la sustancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras los lisosomas son los encargados, digamos, que de echar todo lo malo, los peroxisomas se van a centrar en algo muy importante, y es, digamos, los ácidos grasos. ¿Qué es lo que va a hacer? Los peroxisomas van a oxidar estos ácidos grasos, y a los que oxidan estos ácidos grasos van a botar dos moléculas de carbono. Y estas moléculas de carbono van a ser importantísimas para generar ATP, que el ATP es la moneda del cuerpo humano que hace la energía, por así decirlo. El ATP es literalmente la moneda de intercambio para hacer nuestras actividades funcionales. ¿Por qué digo moneda de intercambio? Porque es como que tipo, para que digamos que el corazón trabaje, es como que se mezcla las células. ¿Sabes qué? Tú dame ATP y yo hago que este tejido funcione. Entonces, en sí, por eso es importante los peroxisomas. Los peroxisomas van a ser los encargados de digerir estos ácidos grasos y oxidarlos, botar dos fragmentos de carbono y estos carbonos van a ser usados por las mitocondrias para formar el adesintrifosfato o el trifosfato de adenosina, que es el ATP. ¿Ok? Eso es decir los peroxisomas. Mientras los lisosomas cogen y te eliminan las sustancias por medio de enzimas, los peroxisomas se van a centrar en los ácidos grasos para formar energía como tal, pero no es que ellos forman la energía, se encarga de otras cosas, se encarga otra organela. ¿Ya? En sí, ese es el lisosoma, esos son los peroxisomas. ¿Ya? Ahora, para las mitocondrias, en sí las mitocondrias Una es pregunta. un poquito más. Sí, dime. Los peroxisomas, ¿en qué retículo endoplasmático era que se creaban? En sí los peroxisomas no se traen en un retículo endoplasmático como tal, pero o sea, en el liso creaba lisosomas, por si acaso. O sea, eso sí está. Pero los peroxisomas no es como que, por así decirlo. Ah, no, espérate, aquí sí lo puse, espérate. Del liso, vamos, perdón, disculpa, me bugué. Los peroxisomas y los lisosomas son del liso. Los peroxisomas y lisosomas son del liso. Ya, los dos, ambos. El peroxisoma y lisosomas son del retículo endoplasmático liso. Ya, me había bugueado, me había confundido. Pero, como tal, ¿qué es lo que hace el lisosoma? Mata por medio de enzimas. Y el peroxisoma, ¿cómo es que mata? Por medio del oxígeno, literalmente. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, la mitocondria como tal es una de las organelas un poquito más complejas. Pero no hablo de complejas de que sean difíciles, sino de que su estructura es un poquito más, no es tan simple. Primero, las mitocondrias tienen su propio ADN, que se le denomina ADN mitocondrial. Es la única organela que tiene ADN propio. Y este ADN propio no tiene nada que ver con el ADN que nosotros almacenamos en el núcleo, por si acaso. Es decir, que nosotros tenemos, digamos, un ADN de mitocondria, eso no altera nuestro genoma, ¿ok? Nuestra genética. Porque estas mitocondrias tienen un ADN propio, pues se dice que las mitocondrias anteriormente eran células procariotas, son células procariotas como tal, solamente que una célula procariota se comió otra célula procariota y así se formó una célula eucariota. Esa es una teoría que se denomina la teoría de la endosimbiosis, ¿ok? Y por eso es que todas las células poseen mitocondrias. Todas las células poseen mitocondrias. Pero, ¿cuál es la importancia de la mitocondria? Dentro de la matriz que ustedes ven aquí dentro, de estos espacios, de estas crestas, dentro de ahí también hay ribosomas, aunque ustedes no lo crean, ya. Pero como tal, dentro de esto pasa el proceso de oxidación también de los carbohidratos. Lo que hacía el peroxisoma también lo hace la mitocondria
también lo hace, pero también toma esas dos moléculas de carbono, las pasa por estos pliegues y transfieren esos dos átomos de carbono al y lo transforman de ADP a ATP. De adesin difosfato lo transfieren a adesin trifosfato. Entonces, en sí es que las mitocondrias, por eso las llaman las plantas de energía. Son las encargadas en sí de crear energía, pero no es como que tipo, la mitocondria coge y dice, ¿sabes qué? Voy a darle energía a la célula. No, la mitocondria como tal no le da energía a la célula, pero sí es la encargada de crear esta molécula que le va a darle energía a la célula. ¿Sí me explico? Es como que sí, es como que la planta de energía, pero ella como tal no tiene la función de darle energía a la demás, sino que es la encargada de crear a la molécula que sí va a dar energía a las demás, ¿ok? Sí quedó claro lo de la mitocondria. ¿Podrías Podría, ¿Podrías repetir el proceso que dices que oxida los ácidos, las grasas? O sea, el que dices que se Sí. transforma en oxígeno y eso, por favor. Tanto el peroxisoma como las mitocondrias hacen este proceso de oxidación de ácidos grasos. Eso ustedes lo van a ver en bioquímico. No se sorprenden tanto, pero literalmente, ¿qué es lo que hacen? Cogen el ácido graso, le meten dos moléculas de oxígeno, lo oxidan y esto hace que liberen átomos de carbono. ¿Ya? Ahorita les estoy resumiendo literalmente unas cosas feísimas que ustedes van a ver que se denomina ciclo de Krebs, ¿ya? Y otras cosas más, ¿ya? Pero es literalmente como que hicieran eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la mitocondria? Coge, entre comillas, estas dos moléculas de carbono, pasa por un proceso metabólico abismal, largote, y forma el ADP a ATP. Entonces ya, gracias a esto, gracias a la oxidación de estos ácidos grasos, es que se llega a formar el ATP, ¿ya? Y el ATP es la moneda el intercambio del cuerpo humano. El ATP como tal sí va a ser la encargada de darnos energía. No la mitocondria como tal, sino el producto que hace la mitocondria es la que nos va a dar la energía, ¿ok? No sé si quedó claro tu pregunta. Sí, sí, está bien. Ya. Una compañera tuya también quería preguntar algo. Una pregunta, el que era la planta de energía era la mitocondria. Ajá, exacto, sí. Gracias. Eh, 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 Ya. Una chica tenía una pregunta. O se la contesté contestándole también a tu amigo. era la misma, sí. Ah, ya, listo, ya. Ya, y la última organela que vamos a ver ahorita son los centriolos, que es un poquito difícil de entenderla como tal, pero en sí los centriolos van a ser microtúbulos, ¿ok? Van a ser microtúbulos, literalmente. Solamente que ahora los microtúbulos como tal se van a agrupar en tres y en 9. O sea, tres microtúbulos van a coger y se van a agrupar con otros tres más, así a formar hasta un grupo de 9. Ustedes se dan cuenta que tenemos tres microtúbulos agrupados, ¿ok? Están ensamblados. Y estos tres microtúbulos se van a juntar con otros tres microtúbulos más, así, hasta formar 9. Y todos estos 9 que tienen corte transversal son los centriolos, ¿ok? Los centriolos van a tener dos funciones. La primera es que van a ayudar a formar los hilos y flagelos, ¿ok? De las células. Pero su principal función va a ser a nivel de división celular, ¿ok? Los centriolos van a tener un área denominada centrosoma, que ya se lo voy a enseñar mejor en esta foto que está aquí, ¿ok? Ahorita no voy a usar el término centrosoma, la verdad. Voy a usar nomás el término centriolo. Este es el centriolo. Y su principal función en lo que es la mitosis, en la división celular, va a ser en formar el uso mitótico. ¿Ok? Y el uso mitótico, ¿de qué nos va a servir el uso mitótico? Para cuando las células se separen, como ustedes se están dando cuenta aquí, los usos mitóticos van a hacer es anclarse a los cromosomas y jalar su parte de ADN. ¿Ya? ¿Qué pasaría si hubiera una falla a nivel de los centriolos? Pues una de las dos partes no va a jalar el ADN que necesita y vamos a tener una célula con un número de cromosomas alterado, ¿ok? Si nosotros tenemos un número de cromosomas alterado, eso es una célula no apta para la vida.
Aunque el libro no menciona de que cuando hay personas, esto tiene que ser en términos de microtúbulos, pero como es lo mismo, vamos a tocar este tema. Hay personas que a veces tienen alguna falencia o alguna debilidad genética adquirida con los microtúbulos. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Primeramente, puede que sea estéril, no pueda tener hijos. ¿Por qué no puede tener hijos? Porque si tienes una falla a nivel de los microtúbulos, es decir, que primero va a haber una falla a nivel de los flagelos, de los espermatozoides. Eso quiere decir que los espermatozoides no van a poder viajar por toda la cavidad uterina, no van a poder fecundar. Empezando por ahí. Pero eso es lo más suave, por así decirlo. Porque así mismo puedes tener también puedes tener un mayor porcentaje a padecer cáncer. ¿Y por qué puede ser cáncer? Por este mismo caso. Porque si tus microtúbulos están débiles, van a formar un mal, este, van a formar un mal centrómero, ¿ok? Perdón, centriolos, confundí, ya. Y si tus microtúbulos están débiles, no van a poder formar buenos centriolos. Y si tus centriolos están débiles o simplemente no formas centriolos, no vas a formar uso mitótico. Y si no formas el uso mitótico, al momento que se divide la célula, no vas a poder arrastrar el ADN como tal. Entonces, esa célula va a ser anormal. Y el cáncer literalmente, ¿qué es? Es cuando la multiplicación o división de células anormales. Entonces, en sí, esa es la principal función del centriolo como tal, es ayudar a esto, a la repartición a nivel de los cromosomas en la división celular, tanto en la mitosis como en la meiosis, ¿ok? ¿Sí quedó claro esto de los centriolos? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, tomarlo como sí. Ya lo último, que en realidad Esto, esto literalmente es un parrafito chiquitito que se lo voy a resumir. ¿Qué son los cuerpos de introducción? Es todo lo que está dentro de la célula que literalmente o no sirve, o está en exceso, o al mismo tiempo no son organelas, no es citoplasma, no es citoesqueleto, es lo que sobra. Es lo que está literalmente dentro de la célula y no tiene nada que ver con la célula como tal. Por ejemplo, gotas de grasa, exceso de productos metabólicos hechos por otras organelas, etcétera. Entonces, esos son los cuerpos de intuición como tal. Son literalmente moléculas o son estructuras que están de más, que no deberían estar ahí. Sobran y tienen que ser eliminados, ¿ok? Lo único que sí le pueden preguntar es cuáles son los dos mecanismos o cómo son los dos tipos para que existan estos cuerpos de intuición. Y hay dos maneras o hay dos formas en las cuales en las cuales existe cuerpos de intuición dentro de la célula. La primera, es un exceso de producto o un exceso, sí, bueno, es un exceso de producto de alguna célula, de algún organelo, ¿ya? Me explico, o sea, es como que digamos que la mitocondria haya producido ATP de más. Entonces, como producido ATP de más, dentro de la célula hay demasiadas moléculas ATP y hay que eliminarlas, por ejemplo. Y otra forma de la cual también puede encontrarse cuerpos de inclusión dentro de la célula va a ser cuando éstas entran a la célula sin permiso. O sea, es como que penetran la membrana y se encuentran dentro de la célula. Por ejemplo, polvo, bacterias, algún virus, algún organismo patógeno, sí, algún patógeno que se encuentre dentro de la célula que no debería estar ahí. En sí, esos son los cuerpos de inclusión en realidad. Literalmente ahí. Y no es necesario para la supervivencia de la célula. Es decir, que si hay o no hay cuerpos de inclusión, no altera en sí la vida de la célula como tal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta sobre el tema, sobre lo que hemos visto hoy día? Bueno, si no hay preguntas,
Eso sería todo. Sería toda la segunda semana, amigos. Muchas gracias por su atención. Y no queda de más decirles que ya saben, si necesitan alguna ayuda, si necesitan, así sea un grupito de 1 o 2 personas, si necesitan alguna clase, no duden en avisarnos. Nosotros coordinamos, no pasa nada, créanlo. Quiero que sepan que estamos aquí para ayudarlos. Simplemente necesitamos que nos escriban para poder nosotros ayudarlos. Eso será todo y muchas gracias. También metiéndole un poquito ahorita de spam, bueno, eso sí no va a cortarlo ya.